Bueno, empezamos con el repaso para el parcial de mañana. Y bueno, vamos viendo los ejercicios que le dieron el año pasado a los chicos. Bueno, ahí se agrega el bastón. Vamos copiando. No. Bueno, el punto número, este punto que está acá me da un gráfico, ¿sí? Y me pide que calcule distintos ítems, ¿sí? Según María. Bueno, ahí. Me dice dado el gráfico de f definida en menos 5 a infinito, entonces, y bueno, ahí me da una serie de preguntas que yo tengo que ir respondiendo, ¿sí? Dice el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es tanto. Bueno, Andrea, entonces ahí agarramos, vamos a responder el primer inciso de la noche. ¿Sí? Límite cuando x tiende a menos 3. ¿Sí? Después vamos a ir viendo no solo lo que está ahí, lo que les pregunta ahí, ¿no? Sino otras cositas que también puede ser que les pueden preguntar en el examen. Bueno, dice el límite cuando x tiende a menos 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver, creo que acá se ve mejor. Menos 3 está acá, ¿sí? Este que está acá, ¿bueno? A ver, vamos a hacerlo en Paint mejor. Bueno. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para leer esto? ¿Sí? Cuando dice límite, cuando x tiende a menos 3, yo les recomiendo usar para los que no estén todavía muy hábiles en esto, una línea recta, ¿sí? Que bueno, se tiene que acercar a menos 3, ¿sí? Se acerca a menos 3 por izquierda, ¿y qué valor leen? Fíjense que leen un valor de 2, ¿sí? Se acercan por la derecha y también leen un valor de 2, ¿sí? O sea que el límite cuando x tiende a menos 3 vale 2. Así que vamos poniendo eso en ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, esto va a ser menos 2, ¿no? Bueno, que diga 2. ¿Qué más me pide acá? Acá en la parte B dice f de menos 3. Bueno, entonces vamos a la parte B, me pide f de menos 3 igual a, bueno, entonces acá, bueno, no copié todo el gráfico. Ahí está mejor. Bueno, f me pide f de menos 3, ¿sí? Bueno, entonces me paro en menos 3, ¿sí? O otra vez en el punto que estaba hace rato, ¿sí? Y veo dónde la función, dónde esta recta que está acá, corta la función, ¿sí? A ver, si ustedes se fijan, ahí la hago más delgada, ¿sí? Ahí donde está el puntero, ahí, ¿sí? Fíjense que hay un círculo abierto, ¿sí? Eso quiere decir que no lo toma, ¿bueno? Y donde sí corta va a ser en ese puntito negro que está acá, ¿sí? Si yo leo lo que dice acá, dice, bueno, se nota bien ahí, pero hay un menos 2, ¿no? Ahí sería menos 2, tal cual como está respondido aquí, ¿sí? Así que vamos a ir poniendo menos 2. Después me dice f de 3, ¿sí? Ahora me paro en 3, ahí, ¿bueno? Y veo dónde corta la función, ¿sí? Bueno, acuérdense que ese puntito negro, aunque no esté sobre el camino, forma parte de la función, ¿sí? No hace falta que esté sobre el camino para que forme parte de la función. ¿Sí? Puede estar por fuera de la función, ¿sí? Por fuera de ese camino, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale? Y bueno, si yo leo acá en el eje Y, eso corresponde a 0, ¿no? Entonces pongo ahí que f de 3 vale
0, ¿sí? Entonces acá estaría respondido de forma incorrecta, ¿sí? Bueno, entonces acá ponemos f de 3 vale 0. A ver, ¿qué más nos pide? Dice f es decreciente en intervalo de menos 3 a 3. ¿Verdad? Bueno. Y acá, como les digo, sí, para que ustedes puedan entender fácilmente esto de funciones, imagínense que esto es como un camino, ¿o no? Esto que está acá. ¿Sí? Y las funciones se leen como los libros, ¿sí? De izquierda a derecha. Bueno, si ustedes empiezan aquí en menos 5, fíjense que siguiendo la función, o sea, siguiendo el camino, tienen que ir subiendo, ¿no? Bueno, entonces ahí estoy creciendo, ahí la función está creciendo, ¿sí? Fíjense que a partir de acá, de menos 3, tengo que ir para abajo, ¿sí? Ahí sigan el cursor, tengo que ir para abajo, bueno, hasta 3, ¿sí? Entonces ahí digo que mi función está decreciendo, ¿sí? Y bueno, de 3 para infinito la función estará creciendo, ¿sí? Porque fíjense que si yo sigo la función, me estoy yendo cada vez más para arriba, ¿sí? Por eso digo que estoy creciendo. Pero bueno, acá me pedía dónde la función es decreciente, ¿sí? Y es decreciente en intervalos de menos 3 a 3. Ok, chicos. Acá una cosa importante con la que se confunden la mayoría es cómo leen cuando les piden intervalos decrecientes, ¿sí? Porque hay algunos que dicen es decreciente entre 2 y menos 4, por ejemplo. Y no, ¿sí? Los intervalos de decrecimiento o crecimiento siempre se leen en el eje X, ¿sí? O sea que acá sería ahí, bueno, ahí más o menos, imaginen que es recto, y hasta ahí, ¿sí? O sea, de menos 3 a 3. Y hacia acá, en la parte C, vamos a poner de menos 3 a 3, ¿sí? Ahora, acá otra cosa, ¿sí? Los intervalos de crecimiento o de crecimiento siempre se ponen entre paréntesis, ¿sí? Bueno, siempre entre paréntesis. Ahí se une Joaquín. Y bueno, ahora dice límite cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿bueno? Entonces me paro en 3, ¿no? Fíjense que dice, este no se lee como, esto que está acá, me tengo que fijar en el número nomás, ¿sí? Que es 3. Bueno, entonces acá yo ya había marcado la línea previamente en 3, ¿sí? Entonces me tengo que acercar a la derecha, ¿sí? Bueno, acá lo marco, ya sé que es algo medio obvio para algunos, pero bueno, estoy viendo que algunos tienen problemas para pararse en la izquierda o en la derecha, ¿sí? Bueno, si yo tomo como referencia esta línea que está acá, bueno, justamente la derecha es esta, ¿sí? Y la izquierda es esta, ¿bueno? Eh, bueno, esta aclaración capaz que es medio obvia para algunos, pero bueno, yo le estaba dando clase particular a algunos chicos y bueno, veía que tienen este problema para diferenciar los límites, ¿verdad? Entonces esta es la parte derecha, me acerco siguiendo el camino, ¿sí? Siguiendo el camino, ¿sí? Porque me dice 3 por la derecha. Bueno, llego hasta acá, ¿sí? Hasta la línea roja, ¿no? Y ahí leo. ¿Qué dice ahí? Dice 4. Entonces, por eso acá voy a poner que ese límite que me pide el ejercicio, límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x es igual a 4. Bien, y con eso terminaría ese punto, ¿sí? Pero bueno, eh, como les digo, acá vamos a analizar más el gráfico, ¿sí? Bueno, entonces acá me pidió el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Bueno, ahora, ¿qué pasa si me pide el límite cuando x tiende a 3, pero por la izquierda? Así, ahí, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces no me pasa nada así, me acerco por la izquierda. Me acerco por acá, y fíjense que voy a llegar hasta este valor, hasta donde choque con la línea roja, ¿sí? Que me indica 3, ¿sí? Entonces ahí leo en el eje Y, ¿sí? Fíjense qué valor me da de menos 2, ¿sí? No se nota bien, pero bueno, hay un menos, ¿sí? Menos 2. Entonces acá, límite, cuando x tiende a menos 3,
A3, pero por la izquierda, ya me está confundiendo, es de menos 2. ¿Bien? Bueno, ¿y qué pasa si me pregunta, Arriba no es menos 4, profe. ¿no? Ah, menos 4, sí, me confundí. Menos 4, está bien. Bueno, gracias. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el problema me pide límite cuando x tiende a 3? Así, puro, ¿sí? Sin izquierda, sin derecha. Y bueno, acá, ¿qué voy a decir? ¿Sí? Acá me tengo que acordar lo que me dice esto que está acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Para que exista el límite en f de x, acá fíjense que lo que me dice, ¿sí? El límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda, ¿sí? O sea que si los límites laterales no son iguales, el límite en ese valor no existe. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Fíjense que por derecha me da de menos 4. Por izquierda me da de menos 2, ¿sí? Entonces fíjense que los límites laterales no son iguales, ¿sí? Entonces acá puedo decir que el límite no existe, ¿sí? En 3. ¿Bien? El límite no existe en 3. Ok. Bueno. ¿Qué otra cosa interesante me pueden preguntar acá? ¿Qué tipo de discontinuidad? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que hay una discontinuidad? Y eso también me lo estuvieron preguntando algunos. Bueno, creo que bueno, ya lo he dicho en la clase pasada, pero bueno, lo repito. Usted, esto de funciones, esto se tiene que imaginar que es como un camino, ¿sí? Bueno, eh, acá lo vemos más de cerca, ¿sí? Bueno, entonces mi función es como un camino, ¿sí? Fíjense que si yo tengo que saltarlo o hacer un salto, es porque hay una discontinuidad, ¿sí? Fíjense, yo vengo por acá y justo me topo con esto, que lo tomo como si fuera un pozo, ¿sí? Entonces lo voy a tener que saltar, ¿sí? Para seguir por el camino, ¿ves? Hay una discontinuidad. Llego por acá, todo normal, hasta que llego acá, ¿sí? Porque yo, para seguir por el camino, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saltar hasta acá, ¿sí? Entonces hay otro salto, entonces hay otra discontinuidad. Y después ya no tengo más discontinuidades, ¿sí? Porque ya todo es continuo, ¿sí? Bueno, bueno, en realidad acá lo que tendría que hacer, y siguiendo esta analogía con los caminos, tendría que ir hasta acá y ahí saltar para abajo. Pero bueno, lo importante es que acá, en x igual a 3, hay una discontinuidad, ¿sí? ¿De qué tipo? Hay una discontinuidad no evitable, ¿sí? ¿Por qué no evitable? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto que está acá? Sí, ese mini resumen que le decía que no iba a tener tiempo para pasarlo en limpio, bueno, y efectivamente no tuve tiempo para pasarlo en limpio. ¿Sí? Porque bueno, acá, recuerden que acá tenía las condiciones de continuidad, ¿sí? Para que sea continua tiene que existir f del punto que estoy analizando, ¿sí? Acá yo lo llamé genéricamente x sub 0. Tiene que existir el límite en ese punto, y bueno, y f de x sub 0 y tiene que ser igual al límite. ¿Sí? Si eso ocurre, la función es continua. Si no ocurre, la función es discontinua. Y ahí tengo que clasificar, ¿sí? Y ahí me decía que si el límite por izquierda es un valor finito, y el límite por derecha es un valor finito, y los límites laterales son iguales, eso quiere decir que la discontinuidad es evitable, ¿sí? Y en palabras más sencillas quiere decir que existe el límite, ¿sí? Entonces cuando existe el límite, ¿sí? Yo voy a tener una discontinuidad evitable, ¿sí? Y cuando no existe el límite, voy a tener una discontinuidad no evitable. Y ahí tengo que ver cómo son los límites laterales para clasificar si es tipo alto o tipo infinito. ¿Bueno? Bueno, acá fíjense que para tipos altos los límites laterales tienen que ser finitos, ¿sí? ¿Ve? Finito y finito. Ambos, ¿no? Ambos tienen que ser finitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Fíjense que el límite por izquierda de 3 es un valor finito, menos 2. Y el límite por derecha es un valor finito, menos 4. ¿Sí? Pero no son iguales, ¿bueno? Por eso es que tengo una discontinuidad de tipo alto. ¿Sí? Y aparte me doy cuenta conceptualmente, porque es lo que yo le decía, ¿sí? Para seguir por el camino que tengo que hacer, tengo que saltar, ¿sí? Bueno, tengo que saltar. Bueno, entonces pasando en limpio, acá puedo decir que
en x igual a 3, la función presenta una discontinuidad no evitable del tipo salto. ¿Verdad? Y también fíjense que, siguiendo lo que dije hace rato, x igual a menos 3, hay una discontinuidad también, ¿sí? Pero en este caso, ya es de tipo evitable, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por lo que analizamos anteriormente, existe el límite, ¿sí? Porque si yo me acerco a menos 3, ya sea por izquierda o por derecha, llego al valor de 2. ¿No? Existe el límite, ¿sí? Pero igual, ¿sí? Pero para seguir por este camino voy a tener que saltar, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces acá voy a poner que en x igual a menos 3, la función presenta una discontinuidad, acá vamos a poner evitable. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más podemos analizar de este gráfico de acá? Acá me puede pedir, tranquilamente me puede pedir la imagen. A ver, vamos a borrar todo esto que hice acá para que podamos encontrar la imagen más rápidamente, ¿sí? La imagen también se puede pedir, ¿sí? Porque la imagen, si usted le da un gráfico, es muy fácil de sacar, ¿sí? Y esto es medio que un repaso de lo que vieron en el cursillo de ingreso, ¿sí? Bueno, entonces acá, fíjense que el gráfico empieza a partir de este punto. A partir de acá, ¿no? Entonces la imagen iría desde ahí hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué el infinito? Porque recuerden que este gráfico que está acá va a seguir, ¿sí? Sigue para arriba. Bueno, no corta ahí, sigue, ¿sí? Entonces acá puedo decir que la imagen varía entre menos 4, ¿sí? Porque esta línea corresponde a menos 4 hasta el infinito, ¿sí? Y acá vamos a poner que el menos 4 va abierto, ¿sí? Porque fíjense que acá no lo toma, ¿sí? Este círculo que está acá está abierto, ¿sí? Entonces acá podemos poner que la imagen va desde menos 4 hasta infinito. ¿Verdad? Y acá otra cosa para recordar, ¿no? El infinito siempre va con paréntesis, ¿sí? No se van a querer olvidar, ¿sí? Siempre va con paréntesis. ¿Verdad? Porque por ahí algunos en el apuro lo ponen con corchete y bueno, está mal, ¿sí? Siempre va con paréntesis. Y a ver qué más le pueden preguntar acá. Acá por ejemplo, acá le pueden pedir. Capaz que en un verdadero o falso les pueden pedir acá porque me es difícil poner el infinito, la respuesta de esto, ¿sí? Bueno, acá me pide el límite cuando x tiende a infinito de f de x, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. ¿Bueno? ¿Qué quiere decir cuando x tiende a infinito? Como cuando me voy muy a la derecha, ¿sí? Entonces fíjense que si yo me voy muy a la derecha, sigo por la función, sigo. Y voy a tener que seguir para arriba, ¿sí? Voy a tener que subir subiendo, ¿sí? Ahí sigo. Entonces, ustedes ven que cada vez que me voy más, cada vez que sigo la función más para la derecha, fíjense que me estoy yendo para arriba, ¿sí? O sea, para el infinito. ¿Verdad? Entonces acá va a ser más infinito la respuesta. ¿Sí? Pero bueno, como le digo acá, si usted le da para completar, es muy difícil que le pregunte eso, ¿sí? Pero por ahí les da un verdadero o falso con esto y puede ser, ¿sí? Ustedes tienen que analizar eso también. ¿Verdad? Y bueno, creo que no, más no le pueden preguntar, al menos de acá, ¿sí? De este gráfico que está acá. ¿Ok? Emma, Sí. ¿me escuchás? Bien. Emma, Sí, te escucho. mira, bro, ahí dice que nos pide un intervalo, ¿de? ¿A qué intervalo se está refiriendo? Porque si no la consigna ya la dice.
f decreciente dice entre menos 3 y 3. Pues ese intervalo de decrecimiento. No, ahí abajo dice, atención, colocar el intervalo de 100 espacios con... Y de Bueno, abajo... ahí le está diciendo cómo tienen que colocar el intervalo, ¿sí? En qué formato lo tienen que colocar. Cómo lo tienen que poner, cómo tienen que ponerlo. Ah, ¿Sí? Va acá, ven acá, yo puse punto y coma y era coma nomás, ¿no? Según lo que dice ahí, según lo que dice ahí claro. el enunciado, ¿ven? Atención, colocar intervalo en 100 espacios con paréntesis o corchetes y separados por una coma. ¿Va? Bueno, pero acá lo que le decía, ¿sí? Los intervalos de crecimiento o de decrecimiento siempre se ponen entre paréntesis. ¿Bien? Le di gracia. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver. Bueno. Eh, bueno, este punto que corresponde al práctico número 3, ¿sí? Es de desplazamiento de funciones, ¿sí? Me dice acá que la función, sea la función f de x igual al logaritmo de x, determina la función g de x que se obtiene al aplicar a f de x los siguientes desplazamientos, ¿sí? 4 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia arriba. Bueno, se une para. Bueno, esto correspondía a. No me acuerdo cómo se llama este tema. Vamos a poner el desplazamiento de función. ¿Bien? Desplazamiento de función. Entonces acá, cuando yo tenía, si a mí me daban x igual a f de x menos c, eso quiere decir que la función se desplaza c unidades hacia la derecha. ¿No? Y cuando yo tenía, acá cuando yo tenía más c, la función se desplaza c unidades hacia la izquierda. Bueno, otro caso que puede aparecer es cuando yo tengo aquí f de x más c, ¿sí? ¿Sí? Ahí la función se desplaza c unidades hacia arriba. ¿No? Ahora se vamos a poner más abajo. Bueno, y acá, ¿qué pasa cuando tengo menos c? La función se desplaza c unidades hacia abajo. Bueno, entonces acá vamos a copiar esto, lo vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces acá me tengo que acordar de esto. Bueno, ahí está. Bueno, entonces me tengo que acordar de eso. Entonces acá la función base que a mí me dan es f de x, ¿sí? Logaritmo de x. Bueno, y acá tengo que escribir g de x a partir de f de x, ¿sí? Me dice 4 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá fíjense que para que se desplace hacia la derecha, ¿sí? Era esta, ¿sí? Tiene que tener esa forma, ¿sí? F de x menos c. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner logaritmo de x menos 4, ¿sí? Y ahora me dice 6 unidades hacia arriba, ¿bueno? Entonces esto que está acá, ¿sí? ¿Veis? 6 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces acá voy a ponerle más 6. Y ya está, eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Bueno?
Bueno, una vez que determine esa g de x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular g de 18. Entonces calculo g de 18, ¿qué voy a hacer? Acá voy a reemplazar el 18 en esta función, ¿sí? Entonces calculo acá, voy a poner 18, ¿sí? Y bueno, acá tengo que usar la calculadora nomás, ¿o no? Acá pongo logaritmo de 18 menos 4 más 6. ¿Sí? Bueno, acá tengo que tener cuidado con los decimales, ¿sí? Porque bueno, hay la parte que borré decía, tengo que agarrar dos decimales. Bueno, pues acá, fíjense que sería 8.63, ¿sí? Pero como este es mayor o igual que 5, la respuesta sería 8.64. ¿Bueno? 8.64. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta que tienen que poner en el examen, ¿sí? 8.64. ¿Ok? Entonces, profe, redondeamos. Claro. Sí, creo que Ah, bien, dice bien. esa vez. Un número decimal debe ser la coma de dos dígitos decimales, ¿sí? Bueno, sí tiene que redondear, ¿sí? Ah, bien, bien. Bueno, vamos a otro, Profe, una pregunta. ¿sí? Si nos piden graficar una función y dice, No, no me van a pedir. ¿no? No, porque es para que usted complete nomás, ¿sí? No, va, no sé, o al menos que tenga acá cambiado. Pero no le pide que grafiquen. Ah, Sí, porque si no, sí, no le pide, es para completar nomás, ¿o no? Es para completar o para elegir verdadero o falso, ¿sí? No se preocupen por eso. Eh, bueno, vamos al otro. Vamos a copiar. Bueno. Entonces acá me da, fíjense que me da tres funciones, f, g y h. Me dice, la fórmula inversa de f de menos 1 de x es... Bueno, primero que nada me tengo que parar, tengo que fijarme dónde me tengo que parar, ¿sí? Me pide f. Bueno, esto no tengo un segundo. Ah, está bien. Bueno, entonces acá copio la de f, ¿sí? Entonces pongo acá f de x igual a 1 más coseno de x. ¿Sí? Bueno, entonces acá, bueno, esto es como poner i, ¿sí? Así como poner, vamos a copiar, vamos a reemplazar ahí, ¿sí? Entonces acá acuérdense que para hallar la función inversa lo que tienen que hacer es despejar la x, es un camino, ¿sí? Uno de los caminos es despejar la x, ¿sí? Entonces acá, 1 lo vamos a pasar restando. Esto va a quedar y menos 1 igual a coseno de x. Y por último, me queda x igual a arco coseno de i menos 1, ¿no? Bueno, el último que tengo que hacer para obtener la función inversa, tengo que cambiar arbitrariamente las x por las y. ¿Sí? Y bueno, esto que está acá va a ser la función inversa. ¿Sí? Eso va a ser la función inversa. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo ahí. El problema, entonces ahí tendríamos que poner como respuesta la 1, ¿sí? Respuesta es la 2, ¿sí? La opción número 2. Bueno. Bueno, ahora me pide la función inversa queda definida en los conjuntos. Bueno, entonces acá acuérdense de lo que veíamos en el práctico número 2. Yo para definir una función tengo que poner el dominio
el dominio y la imagen o el codominio, ¿sí? Imagen o codominio, ¿sí? Acuérdense que siempre por defecto se ponía como codominio los reales. ¿Ok? Bueno, acá acuérdense que en una función, ¿a dónde está? Función inversa. Creo que acá no hicimos la función inversa, ¿no? Bueno, acá está lo de función inversa. Bueno, entonces para que sea función inversa tiene que ser biyectiva, ¿sí? Para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y surjectiva, ¿sí? Y acá nos tenemos que acordar que el bardo principal acá era es con esto de la inyectividad, ¿sí? Bueno, a ver, y acá otra cosa importante, ¿sí? Si yo tengo la función que tiene un determinado dominio de f, y bueno, la imagen, acá como dominio por defecto los reales, ¿sí? En la función inversa que va a ser al revés, ¿sí? Lo que era el codominio va a pasar a ser el dominio, y lo que era el dominio pasa a ser el codominio o la imagen, ¿sí? Bueno, entonces como que se cruzan, ¿no? Entonces acá, para poder responder correctamente este punto, lo que me conviene a mí hacer es calcular el dominio de esto, ¿sí? Bueno, entonces acá el dominio de f, vamos a poner el dominio de f, va a ser igual a que, como esto, fíjense que no hay problema, acuérdense que acá yo les decía que para hallar el dominio de las funciones yo me tenía que fijar más que nada qué tipo de función era, ¿sí? Acá. Acá yo les decía que hay unas funciones problemáticas, ¿sí? Bueno, que capaz que en los libros no lo encuentren así, ¿sí? Este es como que un concepto mío. Bueno, ¿cuáles eran esas funciones que me causaban problemas? Las racionales, o sea, un número sobre una división, ¿sí? Una división, ¿sí? ¿Qué condición me tiene que fijar? Lo que está ahí abajo tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Acá, con los radicales, ¿sí? Cuando de índice par, ¿sí? O sea, 2, 4, 8, 6, ¿sí? Me tiene que fijar que lo que está acá adentro x es mayor o igual que 0, ¿bien? O cuando tengo logaritmos en cualquier base, me tengo que fijar que lo que está acá adentro tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Mayor que 0, bueno, si no es ninguno de esos casos, el dominio sencillamente los reales, ¿sí? Entonces acá me fijo que tengo la función coseno de x, ¿sí? Y no es ninguna de esas funciones que nombramos anteriormente, así que los reales, ¿sí? Bueno, ¿y la imagen de esto cuál va a ser? Bueno, acuérdense que coseno es una de las funciones que ustedes les dieron la teoría así, porque es una función muy especial que se usa un montón, ¿sí? La imagen del coseno varía entre -1 y 1, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que este 1, ¿qué está haciendo? Me está desplazando la función una unidad hacia arriba, ¿sí? Ustedes lo pueden poner así, o lo pueden poner así, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá este 1 te está diciendo que te está desplazando para arriba una unidad, ¿sí? Entonces, si te desplazas para arriba una unidad, la imagen ahora va a variar entre 0 y -2. Vamos a poner entre 0 y... Va a 0 y 2 era, no -2. ¿Sí? Bueno, ahí lo vemos con el GeoGebra porque algunos no... no entendió lo que quise decir con esto de los desplazamientos verticales. ¿Sí? Bueno. Entonces fíjense, ahí está coseno, ¿sí? Es lo que yo les decía. Varía entre 1 y -1, ¿sí? De ese rango de valores no se sale, ¿sí? Ahora fíjense qué pasa si yo pongo coseno de x más 1. Ahí está lo que yo les decía. Fíjense que ahora se desplazó, ahora está entre 0, ¿sí? El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 2, ¿sí? Es por ese 1 que está acá que me lo desplaza para arriba una unidad.
Bueno. Entonces acá la imagen va a ser entre 0 y 2. Bueno. Vamos a copiar esta parte. Y para hacer el análisis de la inyectividad, ¿sí? Bueno, y bueno, para saber si una función inyectiva le tenía que hacer la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Si corto, si yo trazo una recta y me corto en más de 2 puntos, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, que hay corta ahí y hay corta ahí, ¿sí? Entonces la función no sería inyectiva. Bueno, entonces no puedo tomar que mis dominios sean los reales, ¿sí? Porque si yo tomo los dominios reales, ¿qué va a pasar? Va a cortar en 2 puntos, ¿sí? Entonces no es inyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que acotar el dominio, ¿sí? Tengo que tomar solo una parte, ¿bueno? Una parte menor. Bueno, acá, ¿qué parte puedo tomar? Esta que está acá, esta que voy a señalar acá con, bueno, acá con rojo, ¿no? Esta sí, con rojo. Puede ser esta, ¿sí? Esta que está acá. Y hasta acá. Hasta ahí, ¿sí? Entre 0 y pi, ¿sí? Porque si yo tomo entre 0 y pi, fíjense que esa recta solo corta ahí, ¿sí? Solo estaría tomando esta parte que está acá. ¿Dónde está? ¿Sí? Solamente estoy tomando esa parte que está ahí, ¿sí? Voy a agarrar una parte nomás de la función. Y bueno, si yo trazo una recta, no importa qué recta horizontal yo trace, siempre va a cortar en un solo punto. A ver, creo que es mejor si lo borro ahí. Ahí está, ¿eh? Si yo acoto la función, quiere decir que solo estoy tomando una parte nomás, ¿sí? Que sería esa parte que está ahí. Bueno, esa parte que está ahí. Que sería entre 0 y pi. Entonces, tomando ese dominio, la función ya es inyectiva, entonces ya le puedo calcular la función inversa. Desde acá, volviendo, acá voy a... Ajá, ¿cómo le decían acá cuando corregían la función? Restricción. Restricción, restringiendo. Acá la vi, por allá. Restringiendo para que f, Le había dicho dominio restrictivo. claro, restringiendo nomás, ¿sí? Vamos a poner restringiendo para que f sea inyectiva, biyectiva, queda, entonces acá vamos a poner dominio de f igual a, acá vamos a poner entre 0 y pi. De 0 y pi, y bueno, la imagen queda la misma, ¿sí? Vamos a copiar esto. Bueno, entonces eso para f, ¿sí? Entonces acá entonces f de menos 1 y la inversa, ¿cómo va a quedar? Queda, ¿sí? Entonces se cruzan, ¿sí? Entonces primero va a ser de 0 a 2, flechita, y acá 0 a pi. ¿No? Ese sería así. Esa cada respuesta sería la número 1, ¿sí?
¿no? Bueno, acá acuérdense que solo le está dando una parte de la definición de la función, ¿sí? Para que quede completa, acá tendría que poner i igual a esto que está acá. Arco coseno de x. ¿Sí? Eso para que quede completa, digamos, la definición de la función. Pero solamente acá solo les pide que analicen esa parte. Bueno, entonces acá acuérdense que una función y su función inversa como que se cruzan, ¿sí? Dominio con imagen, e imagen con dominio. Bueno, esa sería la B. Y ahora acá en la parte C me pide que calcule G I igual a G más 3H. Bueno, entonces vamos. Lo único que tengo que hacer acá es reemplazar, ¿sí? G cuánto vale, G vale raíz de X más 3. Más 3 por H. ¿Cuánto vale H? 1 sobre X más 5, X menos 5. ¿Sí? Acá, acá estoy haciendo cualquier cosa, va. Acá lo único que me pide es los dominios, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá yo? Tengo que calcular el dominio de F, de G y el dominio de H. ¿Bueno? Fíjense que G es una de esas funciones que me causa problemas, ¿sí? Es una raíz cuadrada. Entonces acá voy a hacer cálculo del dominio de G. ¿Sí? Acá entonces tengo que establecer que X más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces acá X tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner que el dominio de G va desde menos 3 va desde menos 3 hasta el infinito. Y ahora voy a hacer cálculo del dominio de H. ¿Sí? Fíjense que H es una función de tipo racional, ¿sí? O sea que me tengo que fijar que lo que está acá abajo sea distinto de 0. Entonces acá pongo x menos 5 igual a 0. Entonces acá voy a poner que x tiene que ser igual a 5, ¿sí? Y al último corrijo, ¿sí? Entonces acá voy a poner que el dominio de H tiene que ser igual a los reales menos el menos 5. ¿Sí? Entonces acá cálculo del dominio de mi nueva función. Vamos a poner el dominio es igual a el dominio de G intersección con el dominio de H. Entonces acá el dominio de G es este que está acá. Intersección con el dominio de H, que es este que está acá. ¿Sí? Y bueno, si ustedes hacen esta intersección, que no la vamos a hacer acá, para ahorrarnos tiempo, me va a quedar esto que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí. Bueno. Entonces acá la respuesta sería la número 1. Bien. Bueno, entonces ese sería este punto. Bueno, entonces vamos al siguiente. Este punto que corresponde al tema de continuidad.
Bueno, y se da la fórmula F dada F cuya fórmula es tanto. Dice para que el límite de F de X con X teniendo a 25 exista, el valor de A debe ser de, bueno, de acá me tengo que acordar de esto, ¿dónde está? De la condición de límites, ¿sí? Para que el límite exista, ¿qué pasa? Los límites laterales tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, el límite existe. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que calcular los límites, este límite lateral e igualarlo a este que está acá, ¿sí? Este que va a ser el límite lateral por izquierda, ¿no? ¿Sí? Aquí. Límite cuando X tiende a 25, pero por la izquierda. ¿De qué? De 5 menos raíz de X sobre 25 menos X. Bueno, si ustedes hacen eso de paso límite, va a quedar de 0 sobre 0, ¿sí? Así que acá directamente vamos a observar la indeterminación. ¿Cómo tengo que hacer aquí para observar la indeterminación? Acá directamente. Tengo que multiplicar y dividir por la conjugada de este que está acá, ¿sí? De la raíz. Entonces va a ser más, y acá va a ser más, ¿sí? Bueno. Acá abajo sencillamente no, la verdad que no puedo hacer nada, me va a quedar tal cual, me va a quedar lo mismo. Bueno. Y acá abajo voy a tener que hacer esto que está acá por esto que está acá, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, esto que está acá no es otra cosa que un caso inverso de diferencia de cuadrados, ¿sí? Si ustedes tienen P, recuerden que si ustedes tienen P menos S por P más S, esto directamente aquí es igual a P al cuadrado menos S al cuadrado, ¿sí? Bien. Así que esto directamente va a ser 5 al cuadrado menos la raíz de X al cuadrado. ¿Sí? Me va a quedar eso. Bien. Sí. Bueno, sigo entonces. Y ahora lo único que tengo que hacer es seguir resolviendo. Acá esto era el cuadrado, ¿no? Bueno, entonces acá me va a quedar 25 menos X, ¿sí? Porque la raíz acá se va con la potencia cuadrada. Entonces fíjense que acá me queda 25, acá arriba me queda 25 menos X, acá arriba también me queda 25 menos X, así que lo puedo simplificar. Y en definitiva, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de 1. Acá este se va. Entonces ahora cuando haga paso el límite me va a quedar 5 más la raíz de 25. ¿Sí? Acá acuérdense que este menos algebraicamente no significa nada, ¿no? Solo te indica por dónde te acercas al límite, pero más allá de eso, ¿no? ¿Sí? Así que acá por eso pongo 25 y no pongo menos 25. Acá va a ser 5, así que me va a quedar de 1 sobre 10. ¿Verdad? Entonces en definitiva este límite me queda 1 sobre 10. Bueno,
Y acá lo que yo le decía, ¿sí? Tengo que hacer que el límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha. Bueno, el límite por derecha, ¿cuánto vale? En este caso voy a agarrar la función a sobre 2x. ¿Sí? Una vez que aplique paso el límite a ambos, esto va a quedar como 1 sobre 10, ¿sí? Porque ya lo calculé acá. Este acá me va a quedar de, hago paso al límite, o sea, ¿sí? O sea que ya reemplazo la x por 25. Bueno, antes acá va a quedar de 50. O sea que a va a ser igual a 50 sobre 10, ¿no? Entonces me queda que a tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta que... Entonces acá a tiene que ser 5 para que los límites sean iguales. Para que exista el límite cuando x tiende a 25. ¿Bien? Entonces, esa sería la resolución de este punto. Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente nomás. A ver. Está medio feo para leer. Vamos a este. Otro con gráficos. Esto lo vamos a ver en Paint primero. Ahora dice, dado el gráfico de f definido en los reales menos 3, entonces, bueno, dice, la función presenta una discontinuidad evitable en x igual a, y acá estaría correcto, ¿sí? X igual a menos 8, bueno, acá está menos 8, ¿sí? Y acuérdense que para que sea evitable, ¿qué tiene que pasar? Bueno, acá está mi machete, acá, ¿sí? Para que sea evitable, así cortita ya al pie, tiene que existir límites, ¿sí? Para que sea evitable, ¿o no? Tiene que existir límite, ¿sí? Y bueno, acá hay una discontinuidad porque si yo recorro el camino, ¿sí? Fíjense que llego acá y acá hay como un pozo, ¿sí? Así que lo tienen que saltar, ¿o no? ¿Sí? Pero bueno, es discontinuidad evitable porque el límite existe, ¿sí? Y acá está correcto, ¿sí? Va a ser menos 8. ¿Sí? Vamos a poner que está bien. Después dice el límite cuando x tiende a infinito es 1, ¿sí? Lo que es verdad, ¿sí? Porque esto se interpreta como que cuando yo me voy muy a la derecha, ¿a qué valor tiende la función? ¿Sí? Entonces fíjense que yo me voy muy a la derecha, ahí es donde está el cursor, ¿sí? Fíjense que cada vez yo me acerco más y más y más a 1. ¿Bien? Entonces acá también estaría correcto esto que pusieron acá, aquí. Ahora me dice el límite cuando x tiende a menos 8 es 2, ¿sí? ¿Está bien? Sí, porque si yo me acerco a menos 8 por Profe, izquierda o por derecha, me da de 2. Sí, decime. Emma, Sí. disculpa, es indiferente si en el límite cuando tiende a infinito está el más, es decir, que va de la derecha. ¿Así? Claro, Lo mismo, ¿sí? Infinito o más infinito se interpreta lo mismo. listo. Bueno. Bueno, como les decía acá, si yo me acerco a menos 8, ya sea por izquierda o por derecha, llego al mismo valor, ¿sí? Que va a ser 2. ¿Bien? Acá también estaría correcto. Pero bueno, acá vamos a analizar otras cositas que también les podrían llegar a preguntar, ¿sí? Por ejemplo, acá, límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. A ver, sería esto.
¿Sí? Está bien. Si ustedes le piden esto, límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x, ¿qué valor les da? ¿Sí? Entonces acá estoy menos 3, ¿sí? Si yo me acerco a menos 3 por la izquierda, fíjense que sigo por acá y me voy hacia abajo. Entonces acá va a ser menos infinito. ¿Y ahora qué pasa cuando yo me acerco por la derecha? Bueno, si yo me acerco por la derecha a menos 3, fíjense que me estoy yendo para arriba, para el infinito, ¿no? Entonces acá voy a poner más infinito. ¿Sí? Entonces acá puedo decir que el límite cuando x tiende a menos 3, ¿sí? Acá puedo decir que no existe, ¿bueno? Porque los límites laterales son distintos. Bueno, y acá puedo decir que en x igual a menos 3, la función presenta una discontinuidad no evitable de tipo infinito. ¿Sí? Bueno, y acá recordarles que basta con que un límite sea infinito para que uno de los límites laterales sea infinito para que haya una discontinuidad del tipo infinito. ¿Sí? Porque si esto hubiera sido así, por ejemplo, así, ahí, bueno, fíjense que el límite cuando x tiende a menos 3 en este caso, ahora es un valor finito, ¿sí? Pero el límite por la derecha sigue siendo infinito, ¿sí? Entonces el tipo de discontinuidad que hay acá es del tipo infinito, ¿sí? Porque con que uno de los límites laterales sea infinito, ya la discontinuidad se hace el tipo infinito, no hay otro. Bien. Acá, ¿qué más le puede preguntar? La imagen, ¿sí? Bueno, la imagen es fácil, acá está fácil, ¿sí? La imagen va a ser los reales simplemente, ¿sí? Simplemente los reales. Vamos a poner imagen igual a los reales. ¿Qué más le puede preguntar? Límite cuando x tiende a menos infinito. O sea, esto. Límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando yo me voy muy a la izquierda de la función? Bueno, si yo me voy muy a la izquierda, ¿qué va a pasar? Voy para allá, ¿sí? Y cada vez me voy más, ¿sí? Bueno, acá no se nota, acá no se nota porque no puedo seguir, pero bueno, si yo me voy cada vez más a la izquierda, fíjense que voy subiendo cada vez más, ¿sí? O sea que me voy para el infinito. Entonces acá será más infinito. ¿Bien? A ver, ¿qué me puede preguntar acá? ¿Cuánto vale f de menos 8? ¿Sí? O sea, acá. F de menos 8 vale 8, ¿sí? Porque si yo trazo una línea recta, ¿sí? Corta ahí. En ese puntito que está ahí, ¿sí? Y ese puntito vale menos 2. Entonces acá voy a poner que f de menos 8 tiene que ser igual a menos 2. ¿Bien? Bueno, y bueno, esa sería la solución para este punto. Acá se puede poner tilde. Mm. Creo que no. Ah, acá está. Profe, ¿Sí? disculpe, Sí, decime. en caso de que menos 2 no estuviera pintado, f de menos 8 no existiría, ¿no? Sí, si acá hubiera un círculo vacío.
¿Sí? Ahora no, Claro. no existiría f de menos 2. Está bien. Ah, bien, bien, listo. Bueno. A ver. Sí, para no escribir. Ahí está. Bien. Pasamos a otro punto. Ah, también está medio feo. Este ya lo hicimos. Bueno, vamos a este que es de verdadero o falso. Mm, Bueno, dice, la negación, sí, entonces entiendo, es ley y no entendí. ¿Sí? Bueno, ese que está ahí sería falso. ¿Sí? Ahora vamos a poner falso. Bueno, porque en el primer caso, sí, en el primer caso estoy usando una implicación. ¿Sí? Ahí, cuando ustedes vean que dice sí, entonces, ¿sí? Eso es implicancia, ¿sí? Acá va implicancia. Implicancia. ¿No? Y en el segundo caso es una conjunción. ¿Sí? Para que eso sea verdadero, tendría que ser, si leo, o sea, si no leo, entonces no entiendo. ¿Sí? Bueno, esa es una de las tantas alternativas que pueden, que les podría dar, ¿sí? Bueno, pero la respuesta acá sería falsa, ¿sí? Se dan cuenta fácilmente porque acá hablan de una implicación y acá habla de una conjunción. Ahora en el B dice, si B con la X tal que X pertenecientes reales y X es mayor que 7, entonces B está acotado superiormente. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos que repasar lo que es, ¿qué es una cota? Y bueno, acá lo había puesto. Cota superior, ¿sí? Bueno, acá me olvidé de poner. Este, bueno, acá me olvidé de poner cuando les pide que está acotado superiormente, ¿sí? Bueno, bueno, pero acá se los cuento, ¿sí? Cuando ustedes le piden que esté acotado superiormente, él está pidiendo si tiene, le está preguntando, acotado superiormente quiere decir que tiene cotas superiores, ¿sí? Y bien, acotado inferiormente quiere decir que tiene cota inferior, ¿sí? Entonces acá lo que yo tengo que ver es si este conjunto que está acá tiene cotas superiores o no, ¿sí? Si es que tiene cotas superiores o no. Entonces acá me dice los X mayores que 7. Sí, entonces acá marco. Tienen que sacar los mayores que 7, será ahí, ¿sí? Acá, círculo abierto. Bueno,
Entonces el conjunto B está compuesto por todos esos valores, ¿sí? Entonces acá acá leo la definición, dice, para que sea cote superior al número real C es cote superior del conjunto A, ¿sí? Bueno, acá, traducido al español, digamos, acá está diciendo que un conjunto es cote superior, ¿sí? Ese número le gana a todos los elementos pertenecientes a ese conjunto, ¿sí? Yo sé que acá tengo que buscar, si hay un número que le pueda ganar al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 100, ¿sí? Y bueno, la verdad es que no hay, ¿sí? Que le gane a todos, no, ¿sí? Porque acuérdense que esto sigue hasta el infinito, ¿no? No, este que está acá, entonces, no tiene cotas inferiores, no tiene cotas superiores, ¿sí? No tiene cotas superiores. ¿Bueno? Entonces acá en el B podemos asegurar que el B es falso, ¿sí? Ya que el conjunto B no tiene cotas superiores. Cotas superiores. Por lo tanto, no está acotado superiormente. ¿Eh? Por lo tanto, no está acotado superiormente. Y listo, ¿sí? Esto que... Bueno, pero no tiene cota superior, pero bueno, cota inferior sí tiene, ¿sí? Porque una cota inferior se define como cualquier número que sea menor que todos los elementos que pertenecen al conjunto en estudio, ¿sí? Acá, por ejemplo, una cota inferior podría ser, qué sé yo, el 4, ¿sí? Porque el 4 es menor que el 8, el 9, el 10, el 11, el 100, el 1000, ¿sí? Esa es una cota inferior. Otra cota inferior podría ser, qué sé yo, el 2, ¿sí? Porque el 2 es menor que el 8, el 9, el 10, el 11, ¿sí? Bueno, vamos al C, dice si f de 8 igual a tanto, f de 5 igual a tanto, g de 5 igual a tanto. Bueno, me pide que calcule, en el C me pide que calcule f compuesta con g. ¿Dónde está? Ahí está, f compuesta con g de 5, ¿sí? Esto, si se acuerdan de la que yo se había puesto acá, está composición de funciones, ¿sí? ¿Sí? G o f es lo mismo que poner g de f de x. Así que esto es lo mismo que poner f de g de 5. Bueno, entonces acá g de 5 ¿cuánto vale? En el fijo g de 5 vale 8. Acá leo f de 8 ¿cuánto vale? 6. ¿Sí? Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Sí? El enunciado es verdadero. ¿Eh? Y ahora me dice, en el D me dice, dada la función dada por f de x igual a 2, x a la cuarta, menos x por seno de x. Bueno, acá me da la función. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que ver lo de la paridad, ¿sí? Eso que veía en el prédico número 2, si no me acuerdo mal. Esto que está acá.
¿Sí? Entonces, para que sea par, se tiene que cumplir esto. Sí, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Y menos f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Bien? Entonces acá siempre fíjense primero si es par, ¿sí? Después si es impar. Si acá recuerden también que puede que no sea par ni impar la función, ¿no? Tranquilamente, no es necesario que sea o una o la otra. ¿Sí? Puede ser que no tenga paridad, sencillamente. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular f de menos x. Entonces acá voy a reemplazar todo por todas las x por menos x. Bueno, entonces acá pongo menos x. ¿Sí? Y acá tengo que recordar lo de cursillos de ingreso, que seno de menos x es lo mismo que poner menos seno de x. ¿Bien? Ahora con eso en mente, ahora podemos reducir esto que está acá. Bien. Bueno, acá todo número elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Por lo que esto que está acá simplemente se hace x. Acá esto va a quedar como acá. Esto va a quedar como menos, ¿sí? Esto se hace, vuelve a ser x. ¿Sí? Por esto que está acá. Por eso que está ahí en amarillo, ¿sí? Esta es la justificación de por qué esto que está acá se volvió esto que está acá. Entonces acá, fíjense, menos por menos, más por menos, menos, ¿sí? Así que me queda lo mismo que acá. ¿No? Entonces, ahora que ya terminé de acomodar todo, me fijo, esto que está acá es igual a esto que está acá, ¿dónde está? ¿Acá? ¿Son iguales? Sí, son iguales, ¿sí? Entonces acá voy a poner f de x es una función par, ya que f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Entonces acá la respuesta sería falso. ¿Sí? Como está ahí colocado. ¿Sí? Bueno, entonces sería este punto de verdadero o falso. Vamos a ver. Acá tienen otro punto de esto de continuidad. Bueno, este punto tan bueno, bueno, no sé. A mí me pasó, me preguntaban mucho los chicos cómo se resolvían Profe, esto. disculpe, Sí, 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 decime. profe, Sí, te escucho. Te escucho, decime. ¿Qué? Mm, no sé, no sé qué le pasa. Vamos, seguimos nomás. Bueno, dice, para que el límite f de x para que x tendiendo a 9 exista, el valor de a debe ser... profe, disculpe que se me corta mucho la conexión. Sí, decime. Eh, ¿Puede volver a explicar el punto C? No.
No lo entendí muy bien. ¿Este? Al punto C. Bueno, mirá. Sí. Acá. ¿Dónde está? Bueno, tenés que acordarte de composición de funciones, ¿sí? Bueno, acá puse dos funciones tipo, ¿sí? F y G, ¿sí? Entonces, cuando vos te pidan G o F, te están pidiendo, en otras palabras, G de F de X, ¿sí? Bueno, o cuando te pidan, a ver, cuando te pidan F, acá te pidan F de G, acá tienes que poner F de G de X, ¿sí? ¿Ve? El de la derecha siempre va a quedar adentro, digamos, ¿eh? Acá el F queda adentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces acá me está pidiendo, tengo que ver qué me está pidiendo, ¿sí? Porque generalmente siempre le da así, bueno, porque, bueno, no muchos saben que esto es equivalente a poner esto, ¿sí? Bueno, lo puede trabajar así también, ¿no? Pero bueno, para mí es más fácil así, como está acá, ¿sí? Entonces, ¿ven? Acá tengo, a la derecha aquí está G, entonces acá lo dejo acá adentro, ¿ven? G de 5, ¿sí? Bueno, G de 5, ¿cuánto vale? Me fijo acá, ¿ven? Acá tengo F de 8, F de 5 y tengo G de 5, ¿eh? Acá me dice que G de 5 vale 8, ¿ves? Y en vez de G de 5 que puse acá abajo, puse 8. Y listo, ¿eh? Y ahora me fijo cuánto vale F de 8. F de 8 vale 6, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser 6, ¿sí? Por lo que el resultado es Ah, verdadero. bien. Eso es todo, Bien. ¿bien? Ahora sí entendí, profe. Gracias. Sí. ¿Sí? Bueno, esto de composición de funciones es un tema que lo tienen que saber, lo tienen que manejar, porque, bueno, ejercicios similares van a ir al siguiente parcial que es de derivadas. Bueno, te decía que estábamos con este de continuidad, ¿sí? Bueno, que es lo mismo, es el mismo razonamiento que en el punto anterior. Tengo que calcular el límite por izquierda y el límite por derecha. Acá voy a calcular límite cuando x tiende a 9 por la izquierda, ¿sí? De 3 menos la raíz de x. Y acá tengo que poner x, ¿sí? Bueno, antes esto me va a dar 0 sobre 0, así no hay mucha vuelta con esto, ¿sí? Así que acá voy a tener que hacer el mismo que hace rato, ¿sí? Multiplico y divido por la conjugada, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va a quedar? Acá va a quedar acá abajo, no hay mucho que hacer, queda ahí indicado, ¿sí? O sea, de poder lo puedo resolver, sí, pero no lleva nada, ¿sí? Y bueno, acá lo que tiene que hacer acá es aplicar el concepto que vimos acá, ¿sí? De la inversa del quinto caso de factorial. ¿Sí? Ahí lo pongo. Entonces acá me va a quedar 3 al cuadrado, y acá me va a quedar esto que está aquí, elevado al cuadrado. Entonces acá sigo. Acá me va a quedar 9 menos x, ¿sí? Y fíjense que se va a simplificar, ¿no? Entonces acá me quedará 1 sobre 3 más raíz de x, ¿sí? Este que está acá se simplifica con este. Entonces acá hago paso al límite, me va a quedar 3 más raíz de 9. Bueno, y acá otra vez lo recuerdo, ¿sí? Este menos que está acá es indicativo, no es algebraico, ¿sí? Me indica por dónde me estoy acercando nomás, ¿sí? Así que acá no van a querer poner menos 9. Entonces acá, en definitiva, me queda de un sexto, ¿sí? Porque
porque, a ver, mejor lo pongo, 3 más 3, eso me va a dar un sexto. ¿Sí? O sea que este límite que está acá igual a un sexto. ¿Sí? Entonces acá recuerdo que para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Sí? Así que acá el límite por derecha va a ser de 3a sobre 2x. ¿Bien? Entonces acá, este límite que está acá, ya sabemos que vale un sexto. Y acá hacemos paso al límite, y directamente me va a quedar de 2 por 9. Entonces acá operamos, ¿sí? Esto ya es sumar y restar, ¿no? Acá podemos simplificar este con este, a ver, este con este se va, porque se simplifica con ese 9, ¿sí? Y 2 por 3, 6, ¿sí? Así que este 6 pasa multiplicando y me va a quedar en definitiva que A tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sé si hice bien? ¿Sí? Bueno, entonces acá cuando haga paso al límite, que tiene que ser 3 por 1, ¿sí? Porque A vale 1. Y 2 por 9, ¿sí? Porque X vale 9. X tiende a 9. Entonces me va a quedar 3 sobre 18. ¿Sí? Acá me va a quedar 1 sobre 6. ¿Sí? Si simplifico me queda 1 sobre 6. Y 1 sobre 6 es lo que me da este. ¿Sí? Así que verifica. ¿Bien? Entonces ese es otro punto de continuidad. Bueno, vamos a otro. A otro punto con... a ver, acá lo que le decía, a ver, le puede tomar también con verdadero o falso, a ver cómo está acá. Vamos a copiar. Bueno, así analizamos, ¿sí? Bueno, me dice indicar si verdadero o falso. Lo que se afirma, dice, dado el gráfico de f definida de menos infinito hasta 4, entonces, dice, la función es continua de menos infinito hasta 4 menos el menos 4 y el 0. ¿Sí? Bueno, me fijo. O sea, me está pidiendo es continuo. ¿Sí? Bueno, fíjense que la función, esta que está acá, y yo vengo por acá, ¿sí? Vengo por mi camino, y ahí, para llegar, fíjense que tengo que saltar, ahí. Entonces ahí tengo la discontinuidad en menos 4, ¿sí? Sigo por mi camino, y fíjense que llego hasta acá, y ahí tengo que saltar, ¿sí? Porque hay como un post, ¿sí? Ahí sería para 0. Bueno. Y bueno, y sigo hasta acá, ¿sí? Y llego hasta aquí nomás porque fíjense que la función solo es hasta 4. Por lo que este que está acá, en realidad sería verdadero. ¿Bien? Verdadero, ¿sí? Es continua en menos infinito hasta 4 menos el menos 4 y 0. Dice, la función en x igual a 0 es discontinua. Profe, ¿Sí? ¿puedes explicar otra vez? Por favor? ¿Cuál? El A. La. Bueno, ahí fíjate que te dice que tiene una función definida entre menos infinito hasta 4. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio es de menos infinito hasta 4. ¿Bien? Bueno, entonces vos para analizar dónde discontinuidades tenés que imaginarte que la función es como un camino. ¿Sí? Empezamos por acá
Siempre se empieza por la izquierda, ¿sí? Bueno, fíjate que llega hasta acá, ¿sí? Vos si querés ir por el camino, ¿qué tenés que hacer? Tenés que saltar, ¿no? ¿Sí? Entonces se ve, ahí ya hay una discontinuidad, ¿sí? Y ahora si seguimos por el camino, fíjate que tenemos que bajar, ¿sí? Llegamos hasta acá y fíjate que acá hay como que un pozo, ¿sí? Así que también vamos a tener que saltar. Y bueno, sigo por el camino, llego hasta acá nomás, ¿sí? Hasta acá el fin del camino porque me dice que llega hasta 4 nomás la función, ¿sí? No sigue, ¿sí? Llega hasta 4, hasta únicamente 4. Bueno, o sea que tengo una discontinuidad en -4 y en 0. Bueno, entonces dice la función, acá me dice la función es continua de menos infinito hasta 4 menos el -4 y el 0. ¿Sí? Por lo que esto es verdad, ¿sí? Porque por lo que analicé anteriormente, el -4 y el 0 es discontinua la función. Entonces esto es verdadero por eso. Ah, o sea, ahí dice que no es continua del intervalo de -4 a 0. Por No, eso es verdad. no es un intervalo, ¿no? Son dos puntos, son dos puntos, porque fíjate que esto está con llaves, ¿no? ¿No es paréntesis? No es paréntesis, es llave. Ah, bien. Ah, Listo, ahora sí. bien. Ahora me Sí. dice, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ahora me dice, la función en x igual a 0 es discontinua evitable, ¿sí? O sea, acá. Acá me está pidiendo, ¿sí? Ahí. Vamos a hacer con ahí. Bueno, y es verdad, sí, porque si yo me acerco a 0 por la izquierda, ¿sí? ¿Qué valor? Bueno, va a estar justo ahí. Y por la derecha, fíjense que llegan al mismo valor, ¿sí? Que será 2, ¿sí? Por izquierda y por derecha llego a 2. ¿Sí? El discontinuo inevitable, esto va a ser verdadero. Verdadero, está bien. Ahora me dice, la función es discontinua no evitable en x igual a -4. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Sí? Porque fíjense que en x igual a -4, ahí tengo que hacer ese salto, ¿sí? Es una discontinua evitable, ¿sí? ¿De qué tipo esto? Tipo salto, ¿no? ¿Sí? Tipo salto, ¿sí? Justamente, porque llego hasta acá y tengo que saltar para seguir la función. ¿Sí? Profe, la B, ¿de qué tipo era? La B es discontinua evitable, ¿sí? Pero de qué. Ah, no, claro, no tiene tipo. No, claro, acuérdense que acá es discontinua evitable o no evitable. Las no evitables se clasifican en tipo salto y tipo infinito. Ya. Bueno, y acá está la imagen de la función, son los reales. ¿Sí? Bueno, y eso que está ahí para analizar, tenemos que agarrar, ¿sí? ¿Desde dónde parte la función? ¿Sí? La función parte desde acá, ¿sí? ¿Sí? Desde el menos infinito, ¿y hasta dónde llega? Y llega hasta acá, ¿sí? Como máximo llega hasta acá. ¿Sí? Pónganle 8, ¿bueno? Entonces va desde el infinito hasta 8. Así que, en realidad, esto que está acá será falso. ¿Sí? Eso. Bueno, vamos a ponerlo aquí en el Word. Entonces acá habíamos puesto que el A es verdadero, el B también es verdadero, ¿sí? Discontinuo evitable, ¿sí? El C, la función es discontinua no evitable en x igual a -4, verdadero. Verdadero, ¿sí? Acá para aclarar, ¿sí? Es discontinua
Para completar más bien, ¿sí? Discontinua, no evitable, tipo salto. En el D, la imagen y la función son los reales, ¿sí? Esa era false. Pues en realidad, la imagen va desde menos infinito hasta 8, ¿sí? A ver, acá vamos a poner en números. Acá va desde menos infinito hasta 8. Todo cerrado. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más podemos analizar de este gráfico? ¿Sí? Vamos a borrar todo lo que escribí. Profe, ¿Sí? Decime. 8 no sería abierto. ¿Cómo? 8 no sería abierto. Sí, tienes razón, mira, sería abierto porque es que está medio difícil, pero bueno, Ah, ¿sí no? acá, porque hay como Ah, que sí. no está bien definido el punto máximo, pero sí, podría ser 8 abierto, 8 cerrado, ¿sí? Podría ser, Sí, ¿sí? También podría ser, está sí. bien. Bien, bien. Bueno, a ver, acá qué más puedo analizar, ¿sí? A ver, acá si me pregunta, a ver, por ejemplo, si ahí me dice f de 0 es 2, ¿sí? Aquí pondría que eso es falso, ¿no? F de 0 en realidad, ¿cuánto vale? Y vale, fíjense que corta ahí, ¿no? En ese punto negro así que está ahí, ¿eh? Está acá, ¿sí? Entonces ahí pondríamos que f de 0 en realidad es 7. A ver, si me preguntan cuánto vale f de 4, puedo poner que vale, en realidad vale 7, ¿sí? Este 4, ¿qué valor leo? Cuando llego acá, 7, ¿sí? A ver, una difícil, ¿sí? ¿Qué pasa? Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy más a la izquierda en el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿ve? Acá, si me voy más para la izquierda, fíjese que cada vez me voy más para abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este límite sería menos infinito. Bueno, y creo que no hay nada más. Bueno, tenemos los límites laterales, pero creo que no. Eh, no, nada, acá no, a ver, no. No hay más nada para analizar, ¿sí? Va acá, por ejemplo, le puede pedir intervalo de decrecimiento, ¿sí? De decrecimiento le puede dar va a ser entre menos 4 y 0, ¿no? Acá, ¿sí? Entre menos 4 y 0. ¿Sí? Acuérdense que los intervalos de decrecimiento se leen en X. ¿Bien? Bueno, entonces sería la resolución de ese punto. Bueno, Profe, sí, decime. ahí en el A me quedó una dudilla ahí que está molestando Acá, hace rato. Claro, en sí. el A, yo creo que de menos 4 hasta 0, en esa parte no sería continua porque no se levanta el lápiz. No hay que levantar el lápiz para que sea continua, ¿no? Y ¿En dónde? entonces, de menos 4, claro, desde menos Eh, 4 hasta 0, sí, ahí también es. pasa que ahí no es no es un intervalo, ¿sí? Ahí son llaves, ¿sí?
¿Sí? Y eso Y eso- lo tomamos como, que están analizando valores Estoy puntuales, ¿sí? hablando en los puntos. Menos 4 y 0, ¿sí? Que son valores puntuales nomás, ¿sí? Es Ah, como bien. es como cuando vos pones reales menos el menos 5. Y, Ya entiendo, claro, es solo el 4 y el 0. Listo. Mala mía. bueno, bueno. Bueno, chicos, hasta acá nomás Profe. llegamos. Sí, decime. Hay uno que no entendí y le pasé el grupo, no sé si podríamos ver. No, la verdad que no, o sea, yo estoy yo ya estoy cansado, así que no. ¿Sí? Bueno, pues. Hasta acá no Mañana vamos a llegar con el pueden repaso ver. por hoy. ¿Sí? No, sí, sí. Bueno, hasta acá nomás llegamos con el repaso por hoy, chicos. Bueno, espero que les haya servido. Bueno, muchos éxitos para mañana. Nos estamos Gracias, profe. no, Gracias, profe. Gracias. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.